reyes el Señor. Cuán hermoso es Él. Jueves 1 de junio. Un privilegio, hermanos, el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. En este primer día ya del mes de junio, sexto mes de este año, y es hermoso el poder dar gracias a Dios, pues sabemos ya el mes de mayo pues ha quedado atrás, y podemos dar gracias, decíamos, porque Dios ha sido fiel en todo este mes, en todos estos 5 meses ya de este 2023. Hoy nos disponemos para iniciar el sexto mes, ¿verdad? Ya vamos llegando casi a la mitad de este año. Y una vez más, pues podemos declarar que hasta aquí el Señor nos ha bendecido. Este día se celebra la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Por esa razón, el Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 22, versículos del 14 al 20. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes». Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Decíamos que este día se celebra la solemnidad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Déjeme contarle que esta fiesta no tiene una fecha específica, ya que se celebra el jueves posterior a la fiesta de Pentecostés. Si recordará usted, el domingo pasado pues estábamos conmemorando Pentecostés, y hoy, el jueves posterior, pues celebramos celebramos esta festividad muy especial, reconociendo verdaderamente el sacerdocio real de nuestro Señor Jesucristo, y pidiéndole a Dios, verdad, también pues por todos los sacerdotes, para que sea Dios pues quien derrame esa gracia, esa fortaleza, esa bendición, para que sepan guiar a su pueblo. Ahora, déjeme contarle cómo la palabra de Dios declara que Jesucristo es sumo y eterno sacerdote. Recordemos cómo en la Biblia se nos habla de 2 tipos de sacerdocio: el sacerdocio aarónico y el sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec. En el sacerdocio aarónico, que fue Dios quien lo instituye, obviamente habían muchas restricciones. Todo el libro de Levítico, por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos presenta las restricciones, las normativas, los requisitos que había que cumplir para poder realizar el sacerdocio aarónico. Ahora, ese sacerdocio se recibía por herencia, ¿verdad? Y se realizaba, obviamente, desde esa manera. Pero vemos cómo en el Señor Jesús se reconoce el verdadero sacerdocio, o más bien se le reconoce un sacerdocio diferente. Pero, ¿por qué decir que Jesús es sacerdote? Cuando si ya decíamos que el sacerdocio arónico se recibía por herencia,
Usted me dirá, bueno, pero San José no era sacerdote, él era un obrero, y tiene toda la razón. Ahora recordemos que el Señor dio el oficio del sacerdocio a los levitas. Jesús no era ni levita, fíjese. Y por esa razón es que obviamente si fuese la continuidad del sacerdocio arónico, es ahí donde en Jesús hubiesen varias situaciones. Pero por esa razón es que sabemos que en el Señor Jesús se dio un nuevo sacerdocio, como lo dice la carta a los Hebreos capítulo 7, que recibió un sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec es obviamente el sacerdocio que se da ya no por herencia, sino por llamado, ¿verdad? Ya no por una herencia, sino porque la misericordia de Dios llama a su pueblo. Así entonces, rápidamente, ¿verdad?, podemos entender esta fiesta, ¿verdad?, el sacerdocio de Jesucristo, ¿verdad?, cómo reconocemos que Él es sumo y eterno sacerdote. Así, hermanos, entonces hoy, el primer día del mes de junio, estamos reconociendo esa labor muy hermosa de Jesús, en la cual Él vino a servir, Él vino a verdaderamente a cumplir la voluntad del Padre. Así entonces, el texto que hoy hemos leído es el texto del Evangelio de San Lucas, donde se nos presenta cómo Jesús instituye la Santa Eucaristía, ¿verdad? O cómo el Señor instituye esa acción de entrega, esa acción por la cual Él mismo dijo, hagan esto en memoria de mí. El contexto es que Jesús está en el aposento alto, ¿verdad? Están ya en la cena de Pascua, han comido ya la cena, y por eso dice la palabra que cuando ya el Señor estaba terminando su cena, terminando de cenar con sus discípulos, es ahí donde les hace ver que Él está en ese momento despidiéndose de sus discípulos, y le dice: cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes, ¿verdad? Les hace ver que aquel momento era único y que por supuesto tenían ellos que vivirlo al máximo. Pero luego que les explica, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo y estaba por suceder, es ahí donde dice la palabra que tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Luego, tomando pan en sus manos, pronunció la acción de gracia y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria de mí. Ahora, veamos entonces cómo el Señor está acá ahora instituyendo, ¿verdad?, esa cena de Pascua, instituyendo esa labor sacerdotal, instituyendo la Santa Eucaristía. Y esto es importante, hermanos, porque podemos ver incluso cómo la liturgia nos presenta esos momentos, ¿verdad?, esos momentos hermosos. Pero ante esto es interesante y es necesario que nosotros podamos participar, ¿verdad?, participar de la mesa del Señor, pues es el cuerpo y la sangre de Cristo que recibimos. Es ese cuerpo y esa sangre que viene a fortalecernos, que viene a lavarnos de nuestros pecados. Ahora, otro elemento es que al instituir la Santa Eucaristía, estaba también instituyendo el sacerdocio, ¿verdad? Pues es el sacerdote
el que puede y debe celebrar este sacramento. Por eso, hermanos, creo que es importante, mire, que podamos nosotros comprender cómo Jesús vino, realizó su ministerio, instituyó esos sacramentos, instituyó esas vivencias, esas experiencias que el ser humano debe de tener en su comunión con Dios. Pero también es especial cómo el Señor vino y preparó a hombres para que realizaran esa labor. Ahora es el Señor mismo el que llama a hombres de la comunidad, como dice la carta a los hebreos, para que sean servidores de sus hermanos en la comunidad, para que en ese servicio puedan ellos instituir y continuar con la institución de Jesús a través de sus discípulos allá en la última cena. Pero esto también es importante, porque la labor sacerdotal, mire, es muy importante, es muy valiosa dentro de un pueblo. Sabemos que esa labor sacerdotal es una persona, o el sacerdote, el que la lleva. Pero para poder llevar y realizar esa tarea, el sacerdote necesita de las oraciones de su pueblo. Necesita que su pueblo pueda verdaderamente fortalecerlo, pueda respaldarlo. Y aquí es donde nosotros ahora, entonces, como pueblo de Dios, yo le invito, mire, para que oremos por nuestros sacerdotes. Muchas veces criticamos, muchas veces juzgamos, condenamos, y se nos olvida que verdaderamente es un ser humano, ¿verdad? Que no es un hombre perfecto, que estamos sujetos todos a penitencias, estamos sujetos todos a tentaciones, a debilidades, pero que hoy en este día creo que es la oportunidad para que nos ayudemos, para que oremos, para que apoyemos al sacerdote. Ante todo, para que comprendamos que el sumo y eterno sacerdote es Cristo. Él es ese buen pastor, Él es ese Señor, el que siempre da la vida por su rebaño, siempre da la vida por sus ovejas. Por eso, hermanos, en este día, en esta celebración de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, debemos de comprender que Dios ha puesto y ha llamado sacerdotes para su iglesia, pero que el sumo y eterno sacerdote es Cristo. Claramente el Evangelio dice que los sacerdotes tenemos vida corta, ¿verdad? Y obviamente al morir pues se termina el ministerio, ¿no? El ministerio de esa persona. Pero oiga, el ministerio sacerdotal del Señor Jesús obviamente es eterno, y por eso decimos sumo y eterno sacerdote, porque el ser humano pues tiene contados sus días en esta tierra. El ser humano pues no puede proyectarse a largos años, porque la vida que tenemos es muy corta, y aunque la persona se cuide, siempre llegan las dolencias y este cuerpo termina muriendo. Pero hermanos, a pesar de eso, tenemos a un sumo y eterno sacerdote para siempre. Tenemos a Cristo como el sacerdote eterno, que está siempre obrando, que está siempre intercediendo por su pueblo ante el Padre. Por eso yo le animo para que podamos nosotros apoyarnos, podamos nosotros verdaderamente ayudar, ¿verdad?, al sacerdote, orar, apoyémonos, unámonos, porque de esa manera, hermanos, es como la iglesia estará fortalecida. De esa manera es como la iglesia irá dando pasos agigantados, pero muy seguros de estar unida, de estar verdaderamente fortalecida en todo momento, como el cuerpo de Cristo que somos. Hoy entonces es un buen día
le animo para que en este día podamos nosotros entender que Jesucristo es y fue el primer sumo y eterno sacerdote, y que es Él el que, entregando su vida por su pueblo en la cruz, obviamente estaba ofreciendo el sacrificio más grande, estaba ofreciendo ese hermoso sacrificio por el cual Él estaba muriendo por los pecados de toda la humanidad. Esa obra es la que hace del Señor Jesús verdaderamente ese sacerdote eterno para con su pueblo. Pero también esa es la obra que estamos llamados todos a realizar. La palabra de Dios en la primera carta de Pedro dice que todos somos nación santa, pueblo elegido, dice pueblo de sacerdotes, pueblo sacerdotal. Entonces tenemos que nosotros honrar ese título, tenemos que honrar esas palabras que el Señor nos dice. Ahora, tal vez usted dirá, bueno, pero yo ¿cómo voy a ser sacerdote si ya hay un sacerdote pues en la parroquia, en la iglesia, etcétera? Y tiene razón, ¿verdad? Ya está ahí el sacerdote a quien el obispo pues ha asignado ese lugar. Pero cuando le menciono que debemos todos de ejercer el sacerdocio, me refiero a que usted, querido amigo, querido hermano, usted que me escucha, obviamente usted es el jefe de la casa, usted es el jefe de una familia. Ahí, entonces, es donde usted, como el jefe, debe de dar el ejemplo, debe de poner disciplina, debe de orar por su hogar, y ahí es donde su sacerdote como padre tendrá gran poder, gran efecto, y de esa manera estaremos cumpliendo también la tarea de ser sacerdotes nosotros en nuestras vidas, en nuestro tiempo, obviamente en nuestros hogares. Ánimo, tenemos el respaldo del sumo y eterno sacerdote que es Cristo. Tenemos el respaldo que el Señor nos da, porque Él es el eterno sacerdote que está siempre pendiente de las necesidades de su pueblo. Y en este día le pedimos al Señor que nos derrame su bendición para poder nosotros honrar y glorificar su nombre. Hermanos, que Dios bendiga sus vidas en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La belleza de mi Señor nunca se